Hoy vamos a hablarle, como decía en la introducción, cuando hablamos de alto riesgo en osteoporosis. Ese es un tema muy interesante porque quiero hacerle un enfoque hacia dónde está dirigido actualmente, cómo debemos de tratar a la paciente con osteoporosis. Como conflicto de interés, les señalo que yo soy conferencista de Asofarma. Asofarma es el distribuidor nacional del denosumab, conocido como Prolia. Y con respecto al romosozumab, que también lo vamos a señalar en esta conferencia, yo fui uno de los 3 centros en República Dominicana que participamos como centro de investigación para la captura de información al respecto. El enfoque de lo que vamos a tratar, nos vamos a ir rapidito con algunos para entonces al final enfrascarme en lo que más me interesa. Cuando hablamos de osteoporosis, vemos aquí los 4 tipos de osteoporosis. La idiopática o juvenil, no la vamos a tratar en absoluto por asunto de tiempo. Importante para nosotros como ginecólogos, las más importantes y las más frecuentes son la osteoporosis posmenopáusica o tipo 1 y la osteoporosis senil o tipo 2. Es importante que sepan que la osteoporosis posmenopáusica responde muy bien a los antirresortivos porque es una osteoporosis de alto remodelado, no así la osteoporosis senil, que es una osteoporosis de bajo remodelado y responde mejor a los osteoformadores. Las secundarias es muy importante porque se nos escapan a nosotros como ginecólogos, pero es importante que la tengamos en cuenta porque antes de decidir dar tratamiento a una paciente que nos llegue con una densitometría, hay que pensar en osteoporosis secundaria. Y es su obligación determinar primero esto antes de iniciar el tratamiento. Tomar en cuenta que la mujer con respecto al hombre, en todo el transcurso de su vida, definitivamente tiene una desventaja por asuntos biológicos y otras razones, como la menopausia, de que tiene una menor densidad ósea, y eso es algo que debemos de tomarlo muy en cuenta. Los factores de riesgo de fracturas. Aquí están todos: edad, sexo, baja masa ósea, historia de fractura, historia familiar, la madre, el padre, la abuela con fractura de cadera si usan esteroides, alcohol, que fume. Las causas secundarias, como les señalaba, que es importante, la pérdida de estatura, en fin, un sinnúmero de cosas que nosotros podemos, a la hora de ver a nuestra paciente, determinar cómo andamos con los factores de riesgo de osteoporosis. Cuando pasamos a la evaluación de los riesgos de fractura, no riesgo de osteoporosis, riesgo de fractura, porque hacia allá que yo quiero enfocar la conferencia, ya no tanto se enfoca en base a la densitometría del tratamiento. Hoy día eso ya cambió ese enfoque. Lo que tenemos que evaluar es el riesgo de fractura y en base a eso entonces damos el tratamiento. ¿Cómo evaluamos? Toda paciente que nos llega menopáusica ya es un criterio para que comencemos nosotros a enfocarnos en esta paciente, un interrogatorio, un examen físico y estudios específicos para enfocarme en esa mujer desde ese punto de vista, porque no llega por una patología de mama, para tomarse el Papá Nicolau, pase doña, quítese la ropa, le toma el Papá Nicolau, la mamografía y por ahí se fue. No, ese es el momento de aprovechar esa consulta, que esa señora fue para otra cosa y que entonces usted se siente con ella a hablar de osteoporosis. Importantísimo el FRAX, que le vamos a explicar en detalle, y por supuesto se considera la densitometría en base al perfil de riesgo. Aquí tenemos el privilegio de que podemos pedir densitometría a diestra y siniestra. En Europa, si usted no le calcula el riesgo de fractura y le da alto, los seguros no le autorizan la densitometría en ningún país. Entonces tenemos que justificarla muy bien, no acá. Le cuento, antes de ayer me llamó un colega con una paciente de 32 años y que tiene osteoporosis. No, eso es malasia. Esa paciente todavía está, apenas pasa de su etapa de formación de hueso. Y sin embargo el aparato lo está evaluando en densitometría y me dice que tiene osteoporosis la paciente. Pasamos al uso del FRAX para que nos hagamos una idea en qué consiste. Eso es un algoritmo desarrollado por Canis, uno de los gurús mundial en osteoporosis, con un sinnúmero de expertos también de todos los continentes, y sacaron ese algoritmo. Entonces la decisión del tratamiento de osteoporosis debe ser basada en el riesgo de fractura. Y a partir de ahí es que entonces ha cambiado todo el enfoque de lo que debemos hablar al respecto. ¿Qué es el FRAX? El FRAX, nosotros entramos en internet, buscamos el FRAX, que es aquello que está, ese recuadro que ustedes ven a su izquierda, y llenan una serie de preguntas, si fuma, si esto, si aquello, si lo otro. Y entonces el FRAX le va a dar, en este gráfico, le va a poner el puntito en donde cayó su paciente. Lo importante del FRAX es que me va a evaluar el riesgo de fractura a 10 años. 2 parámetros. Debe estar por debajo de 20% para fractura total
y por debajo de 3% para fractura de cadera. Entonces, ahora vamos a enseñarle un poquito. Esto aquí, como vemos, si está en rojo, es una paciente de muy alto riesgo. Si cae en naranja, es una paciente de alto riesgo. Y si cae en verde, pues es una paciente que podemos manejarla sin mucho inconveniente y no necesariamente tratamiento médico para osteoporosis. Le seguimos explicando. Miren cómo es el asunto. Si la paciente con el FRAX le cae en la franja verde, no hay que pedirle densitometría. Si le cae en la parte roja, mírenlo ahí, tampoco no es necesario hacerle la densitometría. Le voy a explicar por qué. El FRAX es una herramienta que se hizo para aquellos países donde no hay densitómetro, o aquellas regiones que están muy lejos, y que solamente con esto podemos nosotros decidir el tratamiento. Tenemos la ventaja de que aquí tenemos mucha densitometría, ¿verdad? Aunque deja mucho que desear muchas veces las interpretaciones de la misma. Pues bien, si la paciente cae en rojo, aún sin densitometría, ya yo le inicio tratamiento para osteoporosis. No tengo que hacer densitometría. Si me cae en verde, no requiere densitometría. Las dos no requieren densitometría, nada más que a una sí le doy tratamiento y a la otra no tengo que darle nada. Ahora bien, si me cae en la zona naranja, entonces sí requiere densitometría. Y entonces recalculamos el FRAX con los valores de la densitometría y entonces me va a caer en dos porciones. Arriba, que dice que tengo que dar tratamiento, y si me cae abajo, entonces se convierte como si fuera la franja verde, que no tengo que darle tratamiento. Aquí gráficamente, lo que les decía, ¿verdad? Allá arriba hago el FRAX, vemos cómo me caen las pacientes en las diferentes franjas, si verde, riesgo bajo, rojo, riesgo muy alto, si me cae naranja, pido la densitometría y entonces me va a caer en una de esas tres opciones. Ahí es que está la importancia del FRAX, porque si es verde, solamente consejería o terapia hormonal para los síntomas vasomotores. Si es naranja, bifosfonato, denosumab, un antirresortivo. Y si me cae en la zona roja, tengo que usar un agente osteoformador. Entonces, pasando a algunos puntos importantes de la consideración básica de salud ósea, como le señalamos acá, hablar con la paciente y tratar de evitar que ella, o lo menos posible, lo que es el café, el alcohol, fumar. Determinar muy bien la ingesta adecuada de calcio. Podemos nosotros determinar la ingesta de calcio. Hay una página en la IOF donde la paciente entra y va poniendo los alimentos que más o menos ya consume en la semana y le da su cálculo de calcio. También podemos pedir calcio en orina de 24 horas y eso me va a decir si la paciente está teniendo una ingesta adecuada de calcio o no. Igual los niveles de vitamina D, que deben estar por encima de 30, recordando, como dijo Gustavo, que lo que debemos de pedir es vitamina D3 total. Entonces, otros puntos importantes que ya Gustavo lo señaló, pues no lo vamos a entrar en detalle, en que en los obesos, en los de personas con edad avanzada y síndrome de mala absorción, tenemos que dar una dosis mayor de vitamina D. Entonces, pasamos a los criterios. En esta soledad positiva, muy sencillo, tenemos claro cómo se maneja el diagnóstico de osteoporosis hoy día. En el primer punto, si la paciente tiene una densitometría menor o igual a menos 2.5, sin fractura, ya es osteoporosis. Si la paciente tiene una fractura por fragilidad, aún con una densitometría normal, no le hago caso a la densitometría. La paciente ya por el hecho de tener una fractura es osteoporosis. E incluso si la paciente tiene más de 65 años, el hecho de que se haya fracturado sin densitometría, sin importar lo que me diga la densitometría, le tengo que dar, se considera como osteoporosis. Y también aquellas pacientes que tienen osteopenia, no es osteoporosis por densitometría, es osteopenia, pero que el FRAX me dice que la paciente es de riesgo, entonces es osteoporosis. Y una vez el diagnóstico de osteoporosis, aunque usted revierta a la paciente, la lleve a osteopenia o eso es normal, ya es una paciente que tiene que etiquetarse como osteoporótica. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para evaluar el riesgo? Importante, señores. O sea, una vez que tenemos el diagnóstico de osteoporosis, no es tan sencillo como dar calcio, vitamina D y un antirresortivo. Y no, la osteoporosis va mucho más allá, señores. No seamos tan simplistas con esta patología, que es una verdadera desgracia de salud pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de darle tratamiento, tenemos que evaluar las causas secundarias. Hay un sinnúmero de patologías
que son varias páginas en letra chiquita, de todas las patologías que inducen o producen osteoporosis, que no competen a nuestra área. Como vemos aquí, en cada una de estas especialidades, ellos tienen condiciones que padecen osteoporosis, pero le voy a contar una anécdota. Tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de los neurólogos que utilizan anticonvulsivantes, me han llegado recientemente 2 pacientes, una con 5 fracturas vertebrales y otra con 8, como secundario al uso desde la infancia de un anticonvulsivante. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese internista y neurólogo ni le pasa por la mente el riesgo de osteoporosis que tiene esa paciente. Entonces, por eso es que nosotros, en cierta manera, tenemos que, en la historia clínica, saber que hay otras condiciones. Y si aparece una de esas condiciones, entonces tengo que referirla. Porque el tratamiento de esa osteoporosis no va a ser calcio, vitamina D y un antirresortivo. Va a ser la patología de base que tiene esa paciente. Entonces, nosotros, ¿qué pruebas podemos pedir para hacernos una idea? Esas que estamos aquí, que nosotros como ginecólogos, ninguna ARS nos va a prohibir que indiquemos uno de estos medicamentos. Pero ahí yo puedo evaluar un mieloma múltiple, un hiperparatiroidismo, yo puedo evaluar una patología hepática. Acuérdense que la vitamina D, primer paso es a nivel del hígado, una patología renal. Y entonces, si ya yo me hago una idea de por dónde anda el problema, entonces yo tengo que involucrar a otros especialistas para que nos ayuden a manejar a esta paciente. Algo muy importante, tengo la paciente con riesgo con osteoporosis. Yo le aseguro que si yo pregunto cuántos de ustedes aquí le han mandado a hacer una radiografía de columna bilateral, no serán muchos. Yo tengo que hacerle una radiografía a la paciente antes de yo decidir tratamiento, porque si aparece tan solo una fractura vertebral, ya la paciente es de muy alto riesgo y el manejo es muy diferente a la vitamina D, el calcio y el bifosfonato que nosotros indicamos. La cosa cambia porque tengo que usar un agente osteoformador. Y otro punto importante es el uso de los marcadores óseos, que lo tenemos en el país. Estos son los más importantes y se hacen aquí en el país, uno de formación ósea y otro de resorción ósea. Con ellos es como la hemoglobina glucosilada de los endocrinólogos. Yo inicio el tratamiento, pido esto al inicio y a los 3 meses vuelvo y lo pido, entonces yo voy a ver el cambio, además de que determino si la paciente es de alto o bajo remodelado. Entonces, ya pasando a la parte final, y no deja de ser la más interesante, cuando hablamos de los criterios de riesgo de osteoporosis, aquí les señalo en diferentes colores, no se confundan con el FRAX, aunque use los mismos colores del FRAX. Pero lo que les quiero resaltar es lo siguiente: criterios de riesgo de fracturas. Bajo riesgo, la paciente debe de cumplir cada uno de estos criterios. Posmenopáusica, menor de 65 años, que no tenga fractura por fragilidad. Esas son las fracturas que el paciente uno la encuentra, o aquella fractura que se cayó de sus pies, o caminando se cayó y se fracturó. Esas son fracturas de fragilidad. Que el T-score esté normal en la densitometría y que el FRAX me diga que el riesgo de fractura mayor está por debajo de 20% y por debajo de 3% en la cadera. Ahora bien, cuando pasamos al riesgo moderado, cualquier criterio de esto, que la paciente sea posmenopáusica, menor de 65 años, más que el T-score me diga que está osteoporótica, o que el T-score me diga que tiene osteopenia, pero que el FRAX me dice que es una paciente de alto riesgo, que tiene más de 20% para fractura total y más de 3% para cadera. Ahora bien, cuando pasamos a alto riesgo, debe de cumplir cualquiera de estos criterios: que la paciente sea mayor de 65 años, pero que además tenga una fractura previa, pero que haya sido desde hace un año para acá. Que el T-score me hable de osteoporosis, o que el T-score lo mismo, esté en osteopenia, pero que el FRAX me diga que la paciente tiene alto riesgo. Y cuando hablamos de pacientes de muy alto riesgo, si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: fractura, pero que haya sido antes del año, en los últimos 12 meses. Que tenga fracturas múltiples, como las que le señalé, 2, 3, 4 fracturas, hasta 8, como en un caso que le señalé. Que la paciente se fracture con el tratamiento para la osteoporosis, o que se tenga fracturas relacionadas a medicamentos tóxicos como los anticonvulsivantes o los esteroides, que tenga muy alto riesgo de caída, o que ya se le haya caído la mamá en la casa o la abuela, ya esa paciente es de muy alto riesgo, y que el T-score, la densitometría, esté menor de -3, y que el riesgo de FRAX sea mayor, no de 20, sino en este caso mayor de 30 para fractura total,
y para cadera, en vez de mayor de 3, que sea mayor de 4.5. Entonces, con esos criterios determinamos nosotros el riesgo de fractura de nuestros pacientes. ¿Quién debe de recibir tratamiento? Aquí lo tenemos de manera resumida. Una paciente que tenga osteopenia, pero que tenga una fractura por fragilidad. Va con tratamiento aunque sea osteopénica. Una paciente que tenga osteopenia, pero que el FRAX me diga que es de alto riesgo, va con tratamiento para osteoporosis aunque sea menos osteopénica. Y por supuesto, aquella paciente que por densitometría me dice que tiene osteoporosis. Entonces, las recomendaciones de tratamiento, que es la última parte, aquí vemos todos los medicamentos que han sido aprobados para fractura vertebral, para no vertebral y para cadera. Le voy a señalar en esta gráfica algo muy interesante que le quiero resaltar. Arriba a la izquierda es el estudio con el cual se aprobó el alendronato. Fíjense cómo ellos le comenzaron a dar tratamiento a todas las pacientes. Y a los 5 años cogieron la mitad, le siguieron dando el tratamiento y a la otra mitad no le dieron el tratamiento. Y fíjense cómo la que no recibió el tratamiento comenzó a perder hueso. En el caso de arriba a la derecha, que es el estudio con risedronato, un estudio similar, muy bonito, pero diferente, en el sentido de que comenzaron dándole a la mitad el medicamento y a la otra mitad no. Entonces fíjense cómo la paciente que estaba con tratamiento desde un principio gana hueso y a la que no comienza a perder. A los 5 años a la que no tenía el medicamento se lo dan y comienza a ganar. No hay duda de que el medicamento funciona. Lo mismo ocurre aquí a la izquierda, abajo con el ivandronato, que gana, igual aquí también con el ácido zoledrónico. O sea, definitivamente con estos agentes antirresortivos, orales o parenterales, se gana hueso. Pero algo importante, todos hacen una meseta. Llegan a un punto en donde a partir de ahí ya no siguen ganando hueso, por más que le demos, incrementando el riesgo. Entonces, aquí le quiero señalar la peculiaridad que tiene el denosumab. El denosumab, a la izquierda, es columna, a la derecha es cadera. Fíjense cómo los pacientes, en amarillo son el grupo de pacientes que no se le dio tratamiento. Y fíjense cómo comienzan a ganar de manera permanente en una vertical inclinada. O sea, nunca hace meseta, por lo menos hasta el día de hoy, que ya tienen 10 años las publicaciones de seguimiento con el denosumab. Aquí, cuando lo ponemos en una gráfica, es para que vean la potencia, porque el denosumab, que aunque es un anticuerpo monoclonal, es un antirresortivo, es parenteral, se inyecta en el abdomen, pero fíjense la diferencia que tiene con los otros medicamentos antirresortivos con respecto a la potencia que tiene y a la cantidad de hueso que se gana. Aquí este es un enfoque en puntos rojos, es cuando usamos el romosozumab, que está autorizado para usarse 1 año. Esto es en el enfoque del tratamiento secuencial o combinado de la osteoporosis. Damos romosozumab por 1 año y luego damos denosumab y ya ustedes saben lo que va a pasar. Abajo tenemos solamente los pacientes con denosumab. Siguen ganando igual, lo único que yo gano muchísimo más rápido en este primer año cuando uso el romosozumab. Aquí otro enfoque, este es un tratamiento combinado, continuo, no secuencial. En este caso es con teriparatide. En la línea negra, abajo, es el denosumab, en rojo es el teriparatide o forteo, y cuando lo damos juntos, la línea azul. Eso a nivel de columna. A nivel de cadera, el teriparatide gana menos que el denosumab, pero igual. Lo importante es que entiendan que cuando lo damos juntos, los dos medicamentos, tenemos un efecto sinérgico. Entonces, aquí vamos a pasar ya para finalizar lo que es el enfoque de tratamiento que vamos a hacer con las pacientes. Como vemos ahí, si es bajo riesgo, con eso es más que nada tratamiento hormonal, recomendaciones, sugerencias, calidad de vida. Y después vamos a seguir evaluando a estas pacientes para saber si cae en tratamiento o no. Porque si se fracturó, ya se convierte en alto riesgo. Y las pacientes abajo, que son las de riesgo moderado, pues tenemos como primera opción de tratamiento el denosumab o cualquier bifosfonato, antirresortivos. Y como alternativa tenemos al ivandronato, que es un antirresortivo también, pero se considera que debe ser como una segunda opción. Seguimos a nuestra paciente y si la iniciamos en denosumab, después de 10 años podemos cambiarla a un bifosfonato, porque el denosumab tiene el inconveniente de que cuando lo suspendo, entonces comienzo a perder todas las propiedades que yo gané.
Aquí entonces, en el caso de riesgo alto arriba, igual, el tratamiento inicial debe ser con denosumab o bifosfonato, y evaluamos a los pacientes, igual, si estamos con denosumab, damos bifosfonato, pero también el bifosfonato lo podemos usar de inicio. Muchas gracias por el aviso, pero ya me falta poco. Y la de muy alto riesgo, entonces aquí sí tengo yo que iniciar con un agente osteoformador para entonces después pasar a un agente, un antirresortivo. Miren, esto aquí que le quiero señalar es, yo tengo la paciente, ¿verdad?, de alto riesgo, le doy tratamiento con alendronato, denosumab, risedronato o ácido zoledrónico, y yo le voy a dar seguimiento. Si la paciente está estable, como señala allá a la izquierda, una densidad mineral ósea, o sea, una densitometría está estable y no hay fractura, yo puedo suspender el alendronato si son 5 años que la tengo y el ácido zoledrónico por 3 años. Si siguen con alto riesgo, debo de repetir el mismo ciclo, pero bien. En este caso, si la paciente tiene pérdida progresiva, cuando yo hago la densitometría, yo tengo que evaluar la adherencia de la paciente porque puede que no se esté comprando el medicamento. Y reconsiderar en ese momento entonces causas secundarias. Otra vez yo tengo que reconsiderar qué se me pudo haber escapado aquel entonces, alguna causa secundaria. Pues bien, vamos por asunto de tiempo, déjame brincarme esta diapositiva era para resaltar que de las opciones que tenemos en la paciente de muy alto riesgo, no tenemos el abaloparatide ni el romosozumab. Solamente tenemos el teriparatide, pero es un asunto muy costoso. Y sin embargo, tenemos como el ácido zoledrónico y el denosumab como una primera opción en vista de que cuando no tengamos esos otros medicamentos. E igual, aquí abajo los enfoques que ya le hemos señalado con respecto a los medicamentos. El abaloparatide o teriparatide debe darlo solamente 2 años, el romosozumab 1 año. Miren, aquí ya para terminar lo que quiero enfocar es los mismos datos que les señalé, pero de una manera diferente para enfocarnos. La paciente tiene riesgo moderado y alto de fractura, yo comienzo bifosfonatos, 3 años si es ácido zoledrónico, 5 años si es un vía oral, el denosumab lo puedo continuar por 10 años. En el caso de los bifosfonatos, cuando yo reevalúo a la paciente a los 3 o 5 años si es ácido zoledrónico o bifosfonato orales, si la paciente está en bajo riesgo, yo entro ahí en el drug holiday, en la luna de miel, yo debo de suspender el bifosfonato. ¿Por qué tiempo? Puede usted suspenderlo de 3 a 5 años y si hay una falla, una fractura, entonces usted puede reiniciarlo. Pero si la paciente se cae y queda como alto riesgo, entonces usted debe de continuar. Ahí usted no hace descanso terapéutico. ¿De acuerdo? Sigue con el tratamiento. Y en el caso de abajo, de los medicamentos de muy alto riesgo, pues entonces podemos usar, obviamente, los osteoformadores, como les dije primero, y entonces luego del tiempo que están aprobados, pasamos con los agentes antirresortivos hasta llegar al objetivo. Para concluir, señalarle aquí que la osteoporosis es una entidad clínica multidisciplinaria, debe ser multidisciplinaria, en vista de su etiología primaria y secundaria. Por lo que antes del inicio de cualquier tratamiento debemos de evaluar las causas secundarias. Ya a ustedes les enseñé aquí la importancia que tiene aprender y hacer uso del FRAX. Es una herramienta sencilla, barata, no nos cuesta nada, pero que sirve mucho y nos ponemos al día en cuanto a lo que es el tratamiento de la osteoporosis según las líneas de todas las sociedades mundiales al respecto. Siempre hay que determinar el riesgo de la paciente, bajo, alto, moderado, muy alto, de cada paciente, pues eso es lo que va a determinar el tratamiento que ya yo aquí les señalé. Y que es importante, cuarto punto, conocer las características de cada una de las opciones terapéuticas, porque si conocemos cada uno de los medicamentos, yo voy a poder determinar cuál es el mayor beneficio que le doy a nuestra paciente. Y pues el último es para resaltarle que ya hace un tiempecito que en el país tenemos el denosumab. Entonces es una herramienta más, una alternativa más que tenemos en nuestro país para integrarlo en lo que es la terapéutica de la osteoporosis. Muchas gracias.